El avance alemán parecía imparable. Desde el inicio de la Operación Barbarroja, en junio de 1941, las divisiones Panzer de la Wehrmacht habían arrasado con una brutalidad y velocidad sin precedentes las llanuras del oeste soviético. En menos de 3 meses, Minsk, Smolensk y cientos de poblados estratégicos habían caído bajo control alemán. El alto mando en Berlín soñaba con un triunfo definitivo antes del invierno, un golpe mortal que derribara al coloso soviético con la toma de Moscú, la capital del régimen comunista. Era una apuesta arriesgada, pero Hitler y sus generales estaban convencidos de que el poderío militar del Tercer Reich aplastaría toda resistencia antes que el frío llegara. Sin embargo, el tiempo comenzaba a jugar en contra del invasor. Las carreteras, inicialmente polvorientas y firmes, se transformaban en lodazales con la llegada de las lluvias otoñales. Los blindados, atascados en el barro profundo, avanzaban a paso de tortuga. Los caballos que arrastraban la artillería pesada morían agotados o atrapados en el fango. La logística, ya extendida por miles de kilómetros, comenzaba a colapsar. Y, mientras tanto, el Ejército Rojo, lejos de estar destruido, se reorganizaba con una determinación férrea en las afueras de Moscú. En octubre, los alemanes lanzaron la Operation Tufao, el asalto final hacia Moscú. Era una ofensiva colosal, con más de 70 divisiones alemanas, incluyendo 11 Panzer, avanzando por 3 ejes hacia la capital soviética. Al principio, la operación pareció replicar los éxitos iniciales: miles de prisioneros soviéticos, avances territoriales significativos y una presión creciente sobre los anillos defensivos de Moscú. Pero el enemigo no era el mismo de junio. Stalin había llamado a la defensa total. Moscú fue fortificada como nunca antes. Civiles trabajaban día y noche cavando trincheras, colocando obstáculos antitanques, construyendo posiciones defensivas. Cada metro se convertía en una trampa mortal para los atacantes. Y entonces, el clima cambió. A finales de octubre, las temperaturas comenzaron a descender bruscamente. Las primeras nevadas llegaron antes de lo esperado. Lo que parecía una ventaja temporal se convirtió en pesadilla. La Wehrmacht no estaba equipada para un invierno ruso. Muchos soldados aún vestían uniformes ligeros de verano. Las botas no estaban preparadas para resistir el hielo, y las chaquetas eran insuficientes frente a los vientos cortantes de las estepas. La maquinaria alemana, diseñada para operar en condiciones europeas, empezaba a fallar en el frío extremo. Lubricantes se congelaban, motores no arrancaban, las armas se atascaban. Los rusos, en cambio, estaban acostumbrados al clima. Sabían cómo combatir en el frío. Usaban esquís, ropa adecuada, camuflaje blanco. Sus rifles seguían funcionando. Y sobre todo, su moral estaba en ascenso. Ya no era una retirada caótica, ahora eran contraataques organizados, escaramuzas sorpresivas, resistencia fanática. El terreno se volvía cada vez más favorable para los defensores. Las columnas alemanas, exhaustas, comenzaron a detenerse. La ofensiva se alargaba más allá de lo planeado. Las líneas de suministro, cruciales para mantener la guerra relámpago, estaban rotas o colapsadas. Los camiones no podían avanzar por los caminos congelados. El combustible escaseaba. Las balas también. En muchos casos, unidades enteras quedaban aisladas, sin apoyo, sin calefacción, sin comida. Y mientras tanto, el frío apretaba. Las noches caían a menos 20 grados, luego menos 30 grados. El invierno ruso había llegado. Los testimonios de soldados alemanes reflejan el horror. Hombres con los dedos congelados, amputaciones sin anestesia, cuerpos cubiertos de escarcha encontrados al amanecer, rígidos como estatuas de hielo. Nadie estaba preparado para aquello. Los médicos no daban abasto. Los trenes hospital estaban desbordados. Y en el frente, la moral comenzaba a quebrarse. A pesar de todo, los altos mandos alemanes insistían: adelante. El alto mando soviético, dirigido por Stalin y Zhukov, veía cómo la situación cambiaba. Por primera vez, el enemigo no podía avanzar. Por primera vez, era posible contraatacar. Reforzados con divisiones siberianas bien entrenadas, traídas desde el extremo oriente tras confirmarse que Japón no atacaría por el este, los soviéticos planearon una contraofensiva masiva. El 5 de diciembre de 1941, comenzó el contraataque que marcaría un antes y un después en la guerra.
Pero antes de esa fecha crucial, el infierno blanco ya había hecho su trabajo. La Wehrmacht, diseñada para la velocidad, para la guerra de movimiento, estaba estancada en las puertas de Moscú, convertida en una fuerza defensiva, helada, debilitada. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. El Kremlin se mantenía, y con él, la esperanza soviética. El invierno ruso había demostrado ser, una vez más, el mejor aliado de Rusia. A medida que noviembre avanzaba, los comandantes alemanes ya no hablaban de conquistar Moscú, sino de resistir el frío y mantener las posiciones. Era un cambio total de estrategia, impuesto no por el enemigo, sino por la naturaleza misma. La nieve cubría las trincheras, los caminos estaban intransitables, y la visibilidad era nula por las tormentas. En muchas áreas, se luchaba a distancias cortísimas, casi cuerpo a cuerpo, en medio del hielo, sin más referencia que el sonido del fusil enemigo. El agotamiento físico y mental era absoluto. No había descanso, no había refuerzos, no había solución. Las bajas por congelación superaban a las de combate. Muchos soldados preferían quemar cualquier cosa, cajas de munición, trozos de madera, incluso armas rotas, con tal de obtener algo de calor. Pero cada fogata delataba su posición, y los francotiradores soviéticos acechaban, silenciosos, invisibles en su camuflaje blanco. La esperanza de una victoria rápida se había desvanecido. El sueño de una guerra relámpago se congeló junto a las botas de los soldados. Y mientras más tiempo pasaba, más se fortalecía Moscú. Era evidente que la ventana de oportunidad había cerrado. El general Invierno, como lo llamarían los propios soldados alemanes con mezcla de respeto y odio, se había interpuesto entre Hitler y su más codiciado trofeo. En el corazón de la Unión Soviética, la capital se mantenía firme. Los moscovitas, endurecidos por meses de bombardeos, escasez y miedo, resistían con valentía. Cada ciudadano, hombre o mujer, anciano o niño, tenía una tarea. Las estaciones del metro servían como refugios antiaéreos. Las avenidas estaban bloqueadas con tanques, zanjas, barricadas improvisadas. Nadie dormía tranquilo, pero nadie cedía. A medida que el calendario se acercaba a diciembre, los altos mandos del Tercer Reich enfrentaban una realidad brutal: no solo no tomarían Moscú, sino que podrían perderlo todo si el frente colapsaba. Y ese colapso estaba a punto de comenzar. La mañana del 5 de diciembre de 1941 amaneció con un silencio extraño. A las afueras de Moscú, entre bosques helados y pueblos destruidos, las tropas alemanas soportaban temperaturas de menos 35 grados centígrados. Muchos no sabían que ese día sería el inicio de un giro radical. Los soviéticos, aprovechando la inmovilidad del enemigo, lanzaron una contraofensiva masiva a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros. Tropas siberianas frescas, con uniformes blancos, esquís y una disciplina de hierro, emergieron de los bosques como espectros invisibles. Fue un ataque rápido, brutal y totalmente inesperado para los alemanes. Los primeros sectores en colapsar fueron los más expuestos, donde las unidades alemanas estaban aisladas y agotadas. Los soviéticos, usando la cobertura de la nieve y su conocimiento del terreno, golpeaban con precisión quirúrgica. Cortaban líneas de comunicación, emboscaban convoys, tomaban por asalto trincheras congeladas. Los comandantes alemanes, sorprendidos, pedían desesperadamente refuerzos que no existían. El caos reinaba. Las divisiones Panzer, que meses antes se movían como cuchillas afiladas a través del continente, ahora retrocedían con lentitud, dejando atrás equipo destruido, hombres heridos y posiciones que ya no podían sostener. En medio del desastre, muchos soldados alemanes comenzaron a cuestionarse. Habían sido entrenados para avanzar, no para resistir. Su doctrina de guerra no contemplaba el estancamiento en medio del hielo. La confianza en la victoria comenzaba a desmoronarse. El miedo crecía con cada día que pasaba, no solo por el enemigo, sino por el clima, por el hambre, por el abandono. Las órdenes del alto mando eran mantener las líneas a toda costa. Pero, ¿cómo mantener algo cuando el propio cuerpo ya no responde? Las manos no podían sujetar el rifle. Las raciones congeladas eran incomibles. El agua era hielo. Dormir era peligroso. Quien dormía demasiado podía no despertar. Las bajas alemanas aumentaban de forma alarmante. No solo por las emboscadas soviéticas, sino por enfermedades respiratorias, infecciones, gangrena.
Los uniformes de verano ofrecían poca protección. Los soldados envolvían sus pies en periódicos o trapos viejos. Las botas se rompían. Los dedos se ennegrecían y caían. Y mientras tanto, los soviéticos empujaban. Cada kilómetro recuperado era una victoria moral. Moscú no solo había resistido, ahora estaba ganando. En Berlín, la noticia de la contraofensiva fue recibida con estupor. Hitler, enfurecido, se negaba a autorizar retiradas. Para él, la retirada era inaceptable. Ordenó que las tropas resistieran hasta el último hombre. Pero esas órdenes, dictadas desde un mapa, ignoraban la realidad del frente. En el campo de batalla, los comandantes sabían que seguir resistiendo significaba condenar a sus hombres. Aún así, muchos obedecieron. Se cavaron nuevas posiciones en la nieve, se usaron cadáveres como escudos, se improvisaron refugios con lo que quedaba. Era una lucha por la supervivencia. Las ciudades cercanas a Moscú, como Klin, Kaluga, Tula y Kalinin, se convirtieron en escenarios de combates feroces. Los soviéticos avanzaban, recuperando pueblo tras pueblo, destruyendo la ilusión de una Wehrmacht invencible. La moral del Ejército Rojo estaba en su punto más alto desde el inicio de la guerra. Se hablaba de venganza, de justicia, de patria. La propaganda soviética mostraba a los invasores huyendo, congelados, derrotados. Por primera vez, los ciudadanos soviéticos sentían que la guerra podía ganarse. Los civiles moscovitas también participaban. No solo habían ayudado en la defensa, sino que ahora asistían a los heridos, transportaban municiones, cocinaban para los soldados. Muchos se ofrecían como guías para los ataques en las afueras. Sabían dónde se escondía el enemigo, qué caminos estaban minados, qué rutas ofrecían cobertura. El esfuerzo era total. No era solo una batalla militar, era una guerra por la existencia. En contraste, los alemanes sentían como la realidad se desmoronaba. Las líneas telefónicas estaban cortadas, los radios no funcionaban. Las divisiones comenzaban a operar aisladas. No sabían si a su derecha aún había aliados. En muchos casos, los soldados simplemente cavaban más hondo en la nieve y esperaban. Esperaban el amanecer, una orden, un milagro. Pero lo que llegaba era más nieve, más frío, más muerte. La retirada, cuando fue finalmente autorizada, fue caótica. Muchos vehículos se quedaron atascados o abandonados por falta de combustible. Los heridos eran dejados atrás. No había medios para transportarlos. Los aviones de transporte eran escasos y vulnerables al mal tiempo y a la artillería soviética. Las columnas alemanas retrocedían bajo fuego constante, bombardeadas desde el aire y acosadas por partisanos en los bosques. Era el comienzo del largo camino hacia el oeste, una marcha de sufrimiento, de pérdida, de ruina. Aún así, algunos generales alemanes intentaron reorganizar la defensa. Hombres como von Bock-Guderian trataban de mantener la disciplina, de establecer líneas defensivas. Pero sabían que ya no se trataba de tomar Moscú, sino de salvar lo que quedaba de su ejército. El invierno se había convertido en el verdadero comandante del frente. Dictaba cuándo se podía mover, cuándo se podía disparar, cuándo se podía vivir o morir. Los soviéticos no frenaban. Aprovechaban cada momento. Aunque también sufrían el frío, estaban mejor preparados. Cada avance era planificado con cuidado. Zhukov, el arquitecto de la defensa y contraataque, supervisaba personalmente los movimientos. Su estrategia era simple pero efectiva: presión constante, movilidad en esquíes, ataques de flanco, cortar el suministro enemigo. Sabía que no necesitaba destruir todas las divisiones alemanas, solo romper su voluntad. Mientras tanto, en Moscú, Stalin caminaba por los corredores del Kremlin, más seguro que nunca de que la ciudad resistiría. Había sido una apuesta arriesgada no evacuar la capital, pero ahora parecía justificada. El enemigo no solo no la había tomado, sino que estaba siendo expulsado. Ordenó que se celebrara un desfile en la Plaza Roja, en pleno noviembre, mientras los cañones aún tronaban en las afueras. Era una declaración simbólica al mundo: Moscú no caería. Los ecos de ese desfile resonaron más allá del frente oriental. En Londres y Washington, los informes de la resistencia soviética generaron esperanza. Quizás la Alemania nazi no era invencible. Quizás el Este podía resistir. La moral aliada, hasta entonces golpeada por las derrotas en Europa y el avance del Eje, comenzó a cambiar.
Moscú había resistido. Y más aún, había contraatacado. Para los soldados alemanes, cada paso de retirada era una derrota. Cada amigo perdido, cada bota congelada, cada noche sin fuego era una lección brutal. Muchos escribían cartas que nunca serían enviadas. Otros simplemente miraban al cielo gris y sabían que estaban viviendo el principio del fin de su campaña. No podían decirlo en voz alta, pero lo sentían. El invierno ruso no era solo una estación. Era un enemigo. Y mientras la nieve seguía cayendo, el frente se desplazaba lentamente hacia el oeste. Los pueblos destruidos quedaban atrás. Las esperanzas rotas también. Moscú se alzaba, inmortal, en el horizonte, como un símbolo de resistencia. El frío no perdonaba. No hacía distinción entre generales y soldados. Solo premiaba al que estuviera mejor preparado, al que conociera su crueldad, al que supiera que en Rusia, la guerra no se gana solo con balas, sino con resistencia. Con el paso de los días, el retroceso alemán dejó de ser táctico para convertirse en una retirada desesperada. La Wehrmacht ya no pensaba en reagrupamiento ni en preparación de contraofensivas, sino simplemente en cómo sobrevivir una noche más en aquel infierno helado. Los motores que aún funcionaban eran resguardados como tesoros, protegidos del viento con mantas, ramas, cualquier cosa que evitara que la escarcha los destruyera. Los tanques, si se movían, lo hacían con lentitud y vulnerabilidad. Muchos eran abandonados en las zanjas congeladas. Sin calefacción interna, se convertían en trampas mortales para sus propias tripulaciones. Las carreteras, si podían llamarse así, estaban cubiertas de hielo o barro endurecido. Los caballos, muchos de ellos desnutridos, morían uno tras otro, formando filas de cadáveres congelados a lo largo del camino. La infantería marchaba entre los restos, en silencio, sin hablar, sin levantar la vista. Los más débiles se rezagaban y simplemente desaparecían entre la nieve. Nadie podía detenerse a buscarlos. No había tiempo. No había energía. No había esperanza. En muchos puntos del frente, los soldados alemanes eran superados numéricamente, rodeados y obligados a rendirse. La idea de que los soviéticos no tomaban prisioneros era alimentada por la propaganda nazi, pero la realidad era diferente. El ejército rojo comenzaba a capturar grandes cantidades de hombres en sus empujes, aunque con pocas posibilidades de alimentarlos o atenderlos. Muchos prisioneros morían en marcha o congelados antes de llegar a los campos de detención. La brutalidad del invierno no perdonaba ni al vencido ni al vencedor. En los pueblos liberados por los soviéticos, las escenas eran aterradoras. Casas quemadas, aldeanos fusilados, ganado muerto, huellas de saqueos y tortura. El odio hacia los invasores no era solamente ideológico, era visceral. En muchos casos, las tropas soviéticas tenían que contener a los civiles, que intentaban ajusticiar a los soldados alemanes capturados. El sufrimiento de meses bajo ocupación había dejado cicatrices profundas. La guerra no solo era militar. Era también moral. Y el bando alemán estaba comenzando a cargar con el peso de sus crímenes. En Berlín, el alto mando militar luchaba por comprender la magnitud del desastre. Se hablaba de reorganización, de reforzar el frente, de nuevas ofensivas en primavera. Pero en el campo, los oficiales sabían que todo eso eran ilusiones. La Operación Barbarroja había fracasado en su objetivo principal, destruir la capacidad de resistencia soviética en una sola campaña. Y ahora, el Tercer Reich enfrentaba una realidad para la que no estaba preparado, una guerra larga, costosa y contra un enemigo que no se rendía. Mientras tanto, los soviéticos consolidaban sus avances. No se lanzaban ciegamente al ataque. Zhúkov exigía organización, coordinación entre frentes, abastecimiento adecuado. Cada ofensiva era seguida por una fortificación del terreno ganado, anticipando los posibles contraataques alemanes. Las posiciones eran reforzadas con cañones antitanque, alambradas, trincheras profundas. Sabían que los alemanes eran peligrosos incluso en retirada. No podían permitirse errores. El liderazgo soviético también comprendía el valor simbólico de la victoria. Moscú era más que una ciudad. Era el corazón de la revolución, el centro del poder soviético. Defenderla, conservarla y contraatacar desde ella enviaba un mensaje al mundo: la Unión Soviética no solo estaba viva, sino que estaba lista para golpear. El desfile en la Plaza Roja no había sido solo propaganda. Había sido una declaración de intenciones.
El mundo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, veía en el este una posibilidad de victoria. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Aunque los alemanes retrocedían, no estaban completamente derrotados. Aún conservaban divisiones de élite, oficiales experimentados y una industria que producía armas y hombres en cantidades masivas. El frente oriental era inmenso. Lo que se ganaba hoy podía perderse mañana. Y el invierno, si bien aliado de los soviéticos en esa campaña, también cobraba su precio. Las tropas soviéticas sufrían congelaciones, fatiga extrema, desnutrición. Las líneas de suministro eran frágiles. Muchos soldados luchaban con botas rotas, sin guantes, con rifles desgastados. La medicina escaseaba. El vodka era usado como anestesia improvisada. Cada victoria costaba miles de vidas. Pero la diferencia era que para ellos, cada muerte era por la patria. Había un objetivo. Una causa. Una venganza. En los bosques, los partisanos intensificaban su actividad. Atacaban trenes, emboscaban columnas, sabotaban almacenes. Su conocimiento del terreno era absoluto. Muchos eran campesinos convertidos en combatientes, otros soldados aislados que decidieron seguir luchando desde las sombras. Sus acciones obligaban a los alemanes a desviar recursos, a reforzar rutas, a dividir unidades. La guerra de guerrillas en la retaguardia era tan efectiva como cualquier frente regular. La Luftwaffe, que en los primeros meses dominó el aire, comenzó a ver limitada su capacidad. El mal tiempo impedía vuelos regulares. Los cazas no podían operar con seguridad, y los bombarderos eran vulnerables a la artillería antiaérea soviética, que se había vuelto más precisa. La aviación soviética, aunque inferior en número, se adaptaba mejor al clima, usaba pistas improvisadas, se escondía entre los árboles. La supremacía aérea alemana ya no era absoluta. En muchos puntos del frente, los alemanes intentaron construir refugios bajo tierra. Usaban lo que encontraban, puertas, troncos, restos de casas. Cavaban en la nieve, intentaban aislarse del viento. Pero el frío penetraba todo. Las velas se extinguían por las corrientes. El agua congelada solo podía ser derretida con fuego, un lujo que pocos podían permitirse. Y aún así, entre todo eso, seguían luchando. Seguían disparando, resistiendo, con una mezcla de miedo, orgullo y resignación. Los relatos de soldados capturados, de desertores o de cartas interceptadas mostraban el nivel de desesperación. Hablaban de la inmensidad del país, del frío que quemaba, de enemigos que aparecían de la nada, de noches interminables. Muchos comenzaban a cuestionar la lógica de la campaña. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué marchaban hacia el este, a través de tierras vacías, por una capital que no podían tomar, contra un pueblo que no se rendía? Mientras tanto, el mundo observaba. En Londres, Churchill celebraba la resistencia soviética. En Washington, el presidente Roosevelt consideraba que quizás era hora de apoyar más activamente a los soviéticos. El Lend-Lease se aceleraba. Los convoys árticos llevaban alimentos, camiones, armas, a través del mar helado, desafiando a los submarinos alemanes. Una nueva alianza comenzaba a formarse, y Moscú era el punto de encuentro simbólico. Para los soviéticos, el invierno de 1941 se convirtió en leyenda. Canciones, poemas, discursos hablaban de los héroes de Moscú, de los caídos en la nieve, de las madres que entregaron a sus hijos por la patria. La narrativa de resistencia se instalaba en el corazón del pueblo. La guerra ya no era solo una tragedia. Era una epopeya. Y como toda epopeya, necesitaba un enemigo. Ese enemigo era la Wehrmacht. Y el invierno, silencioso, implacable, era el aliado invisible que había inclinado la balanza. En los primeros días de enero de 1942, el frente alrededor de Moscú seguía cambiando. La Wehrmacht, que apenas semanas antes creía estar a punto de tomar la ciudad, se encontraba ahora al borde del colapso logístico y psicológico. Muchas de las unidades estaban deshechas, fusionadas con restos de otras, y el mando luchaba por mantener una estructura coherente. Los radios se silencian, las órdenes se demoraban o no llegaban, y muchos oficiales improvisaban decisiones de vida o muerte sobre el terreno, sin más guía que la intuición y el instinto de supervivencia. La temperatura descendía aún más. Se registraban noches a menos 40 grados. La nieve alcanzaba el metro de altura en muchas zonas, y los caminos simplemente desaparecían. Los mapas ya no eran fiables.
Los soldados se guiaban por las huellas frescas o por el humo en el horizonte. Las tropas alemanas intentaban formar líneas defensivas en bosques helados, pueblos destruidos y colinas desprotegidas. Pero la moral estaba devastada. Los soldados que aún resistían lo hacían más por miedo a la corte marcial que por fe en una victoria que ya nadie creía posible. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban con decisión. Ya no era solo una contraofensiva. Era un castigo. Las unidades del Ejército Rojo perseguían al enemigo con furia, aplastando resistencias dispersas, rodeando grupos rezagados, avanzando bajo tormentas de nieve como si el invierno no les afectara. Eran expertos en el terreno, sabían cómo moverse entre los árboles congelados, cómo usar los lagos helados como atajos, cómo flanquear sin ser vistos. Atacaban de noche, cuando el enemigo estaba más débil. Los alemanes, aterrados, comenzaban a temer más a la noche que al día. En muchos puntos del frente, la lucha se volvía primitiva. Cuchillos, palas, incluso piedras. El frío inutilizaba fusiles, congelaba los mecanismos de las ametralladoras, hacía imposible recargar. En esos momentos, la brutalidad se desataba sin filtro. Combates cuerpo a cuerpo en trincheras congeladas, alaridos en medio de la ventisca, sangre derramada sobre la nieve pura. La guerra dejaba de ser moderna y regresaba a su forma más cruda y desesperada. Los hospitales de campaña alemanes estaban colapsados. Las carpas no ofrecían ninguna protección. Las cirugías se realizaban en temperaturas bajo cero. Las amputaciones eran cotidianas. La gangrena se expandía rápidamente. No había antibióticos, no había suficientes médicos. Muchos soldados simplemente eran dejados fuera de las tiendas, cubiertos por mantas, a esperar la muerte. Otros, delirantes por la fiebre, vagaban sin rumbo hasta caer. Los testimonios de los sobrevivientes relatan un infierno blanco donde el silencio solo era interrumpido por los gritos de los heridos o el crujir de la nieve bajo las botas heladas. Los comandantes soviéticos, conscientes del sufrimiento alemán, sabían que era el momento de presionar sin piedad. Las unidades siberianas, curtidas en las montañas del este, lideraban los ataques. La artillería abría paso con fuego devastador. Los tanques, aunque limitados por el clima, eran usados como arietes en los puntos más débiles. Los partisanos ayudaban desde la retaguardia, guiando columnas soviéticas a través de los caminos menos esperados. Cada pueblo tomado era fortificado en pocas horas, anticipando el posible contraataque alemán que, cada vez con más frecuencia, simplemente no llegaba. En Moscú, el ambiente era de victoria, pero también de cautela. Stalin, aunque orgulloso, entendía que la guerra no había terminado. Había ganado tiempo, había salvado la capital, había dado una lección al mundo, pero la máquina de guerra nazi aún tenía fuerza. Las fábricas soviéticas, trasladadas meses antes a los Urales y Siberia, comenzaban a producir en masa. Nuevos fusiles, nuevos tanques, nuevos aviones. El país entero se preparaba no solo para resistir, sino para recuperar lo perdido. Los alemanes, por su parte, intentaban establecer una nueva línea defensiva más al oeste. Había que abandonar el sueño de Moscú. Ya no era alcanzable. Ahora se hablaba de conservar Rcep, Vyazma, Smolensk. Lugares que meses atrás parecían solo escalones rumbo a la victoria, ahora eran baluartes desesperados. Hitler, en sus reuniones con los generales, se negaba a aceptar la magnitud del fracaso. Hablaba de resistir, de reorganizar, de contraatacar. Pero la realidad sobre el terreno era implacable. Las cartas enviadas por los soldados que aún podían escribir revelaban un ánimo sombrío. Muchos hablaban de un enemigo implacable, de un invierno que parecía tener voluntad propia, de un frente donde la muerte llegaba sin previo aviso. Otros simplemente pedían ropa de abrigo, guantes, botas o una carta de sus madres. La distancia con Alemania se hacía cada vez más larga, más fría, más dolorosa. Y mientras el frente se estabilizaba temporalmente tras los avances soviéticos, los estrategas alemanes comenzaban a estudiar que había fallado. No era solo el clima. Había sido una subestimación total del enemigo. Una confianza ciega en la superioridad propia. Una planificación arrogante basada en mapas y no en realidades. La Wehrmacht había sido derrotada no solo por el Ejército Rojo, sino por su propia soberbia, por su falta de preparación para una guerra prolongada en condiciones extremas. Los soviéticos, por el contrario, ganaban algo más que territorio.
Ganaban confianza. Por primera vez, desde la invasión, sentían que podían vencer. Que su sufrimiento tenía sentido. Que sus muertos no habían caído en vano. La defensa de Moscú se convirtió en leyenda. Los nombres de los combatientes eran repetidos en las escuelas, en las radios, en los discursos. Los héroes eran celebrados. Las mujeres que cavaron trincheras. Los niños que llevaron agua a los soldados. Los francotiradores que protegieron los accesos. Los generales que no temieron decir que el enemigo estaba a las puertas. Todo eso se convirtió en parte de una narrativa nacional, una identidad forjada en el hielo y la sangre. La Unión Soviética no solo se había salvado. Había mostrado al mundo que podía golpear, que podía resistir, que podía vencer. Y lo había hecho no con tecnología superior, no con números, sino con sacrificio, tenacidad y adaptación al invierno más cruel que Europa había conocido en décadas. Los meses de enero y febrero de 1942 consolidaron la transformación del conflicto. Ya no se trataba de una operación rápida, de una ofensiva relámpago que buscaría cortar la cabeza del régimen soviético con la toma de Moscú. La guerra había cambiado su ritmo, su rostro, su alma. El frente oriental se había convertido en un territorio de lucha constante, de dolor permanente, donde cada paso costaba decenas de vidas. El invierno no daba tregua. Las temperaturas extremas continuaban castigando a ambos bandos, pero los alemanes, aún atrapados en uniformes de verano o sin suministros adecuados, sufrían las consecuencias con mayor intensidad. En el lado alemán, los intentos de restablecer el orden y organizar una defensa coherente se encontraban con obstáculos continuos. El terreno congelado impedía el movimiento de grandes formaciones. Los carros de combate eran inútiles durante muchos días. Los cañones no podían girar sobre sus bases congeladas. Los radios se dañaban por el frío. Los vehículos ligeros se detenían a mitad del camino. La logística era un caos. Los convoys eran blancos fáciles para la aviación soviética o para los partisanos, y en muchos casos simplemente no salían. Los soldados comenzaban a improvisar. Algunos construían refugios subterráneos cubiertos con ramas y nieve. Otros robaban ropa a los civiles o incluso a los cadáveres soviéticos para protegerse del frío. La guerra había dejado de tener líneas claras. Ahora era una lucha por la existencia misma. En el mando alemán, la figura de Hitler comenzaba a imponerse de forma más directa. Desconfiado de sus generales, frustrado por los fracasos, comenzó a tomar decisiones tácticas desde su cuartel general en Rastenburg. Ordenaba mantener posiciones imposibles, prohibía retiradas que eran estratégicamente necesarias, y castigaba a comandantes que se atrevían a plantear realidades incómodas. La Wehrmacht, que hasta entonces había operado con una autonomía táctica notable, comenzó a verse limitada por la voluntad de un solo hombre. Muchos oficiales sabían que sus decisiones conducían al desastre, pero no podían desobedecer. El miedo al Führer se volvió más fuerte que el miedo al enemigo. Mientras tanto, en el bando soviético, los avances continuaban, aunque a un ritmo más lento. La logística también era un desafío, pero la cercanía a Moscú ofrecía ventajas. Los trenes militares llevaban refuerzos, municiones, alimentos. Las unidades de reemplazo llegaban constantemente desde las profundidades del país. El Ejército Rojo, aunque desgastado, seguía creciendo. Las fábricas, protegidas de los bombardeos por su lejanía, trabajaban sin descanso. Se producían rifles Mosin Nagant, ametralladoras DP, tanques T-34, botas, uniformes de invierno, municiones. Todo era enviado al frente. Todo era utilizado. Nada se desperdiciaba. La propaganda soviética jugó un papel crucial. Carteles, películas, canciones y discursos reforzaban la imagen de una patria invencible, de un pueblo unido, de una lucha justa. Se exaltaban los sacrificios, se demonizaba al enemigo, se celebraba cada victoria. Cada colina tomada era una epopeya. Cada oficial caído era un mártir. Cada avance era un símbolo de que la guerra podía ser ganada. Los civiles seguían contribuyendo. Los estudiantes recogían metales para fabricar balas. Las mujeres reemplazaban a los hombres en las fábricas. Los ancianos servían como vigilantes, cocineros, mensajeros. Era una guerra total. En los pueblos liberados, el Ejército Rojo encontraba ruinas, cadáveres y silencio. Las aldeas habían sido quemadas por los alemanes en retirada.
Los pozos envenenados, los campos minados, los niños muertos en las calles. Cada escena era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Los soldados soviéticos, al ver esas imágenes, se endurecían. Su furia aumentaba. No solo luchaban por recuperar su país. Luchaban por vengarlo. La brutalidad de la guerra aumentó. La piedad desapareció. Los prisioneros eran vistos con desprecio. La muerte se volvió rutina. En el frente occidental, los aliados observaban con atención. La resistencia soviética comenzaba a cambiar las perspectivas de guerra. Ya no eran solo víctimas del ataque nazi, eran combatientes capaces de detener y hacer retroceder a la máquina de guerra más poderosa del mundo. Las conversaciones entre Londres, Washington y Moscú se intensificaban. La posibilidad de abrir un segundo frente en Europa aún parecía lejana, pero los suministros comenzaban a fluir. Los convoys del Ártico, arriesgando todo, llegaban a Murmansk y Arcángel con toneladas de ayuda. Camiones Studebaker, alimentos enlatados, medicamentos, uniformes, botas, motores. Todo eso era vital para mantener la ofensiva soviética. Para los soldados alemanes que aún resistían en el frente de Moscú, la esperanza era un concepto abstracto. Muchos ya no pensaban en la victoria, ni siquiera en volver a casa. Pensaban solo en sobrevivir una noche más, en encontrar algo caliente, en evitar la congelación. Los heridos eran transportados en trineos improvisados, cubiertos con mantas manchadas de sangre. Las bajas eran tan numerosas que muchos cuerpos eran enterrados directamente bajo la nieve, sin cruz, sin nombre, sin despedida. Las divisiones, mermadas, eran reforzadas con adolescentes o veteranos sin experiencia. La guerra ya no era de profesionales. Era de todos. El frente, aunque estabilizado en algunos sectores, seguía siendo dinámico en otros. Zhúkov aprovechaba cualquier debilidad para lanzar nuevas ofensivas. Su objetivo ya no era solo alejar al enemigo de Moscú. Era empujarlo lo más lejos posible, romper su espíritu, destruir su capacidad ofensiva para siempre. Cada batalla era planificada con precisión. El uso combinado de infantería, artillería y blindados permitía avances aunque fueran lentos. El T-34, con sus anchas orugas y su motor resistente al frío, se convertía en un símbolo de la superioridad técnica soviética en esas condiciones. En algunos sectores, la tierra congelada ocultaba minas antipersonales. Los zapadores soviéticos las retiraban una, a mano, con cuchillos, con varillas de hierro. Otros simplemente avanzaban sabiendo que podían volar en cualquier momento. La valentía no era una elección. Era una necesidad. Y en ese invierno eterno, cada paso hacia el oeste era un triunfo. Mientras las temperaturas comenzaban a cambiar lentamente a finales de febrero, quedaba claro que la ofensiva alemana contra Moscú había fracasado. No solo porque no habían logrado tomar la ciudad, sino porque habían perdido decenas de miles de hombres, cantidades inmensas de equipo y, sobre todo, la iniciativa estratégica. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht había sido destruido en la nieve. Cuando marzo llegó, la nieve comenzó a derretirse lentamente, dejando al descubierto un paisaje desolador. Lo que había estado oculto bajo mantas blancas ahora se revelaba en toda su crudeza: cadáveres congelados, tanques abandonados, trincheras llenas de agua sucia, restos de aldeas consumidas por el fuego. El deshielo no trajo alivio, sino una nueva ola de sufrimiento. El barro, esa pesadilla recurrente para los ejércitos invasores en Rusia, regresó con fuerza. Los caminos se volvieron intransitables, los vehículos se atascaban, los caballos se hundían. Y con el deshielo vino también la enfermedad. Las ratas proliferaban. El tifus y la disentería comenzaban a extenderse en las líneas alemanas debilitadas. El frente seguía siendo un infierno, solo que ahora ya no era blanco, sino marrón, húmedo y pestilente. Los alemanes intentaban consolidar nuevas líneas defensivas más al oeste de Moscú. Habían perdido más de 500.000 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos desde el inicio de la Operación Barbarroja. Solo en la fallida ofensiva sobre Moscú, las bajas superaban las 100.000. Se habían destruido divisiones enteras, agotado reservas, consumido recursos vitales. Y lo peor de todo, el factor sorpresa se había perdido. El Ejército Rojo había demostrado que podía resistir, que podía contraatacar, que podía hacer retroceder al invasor. Aquel invierno no solo quebró físicamente a la Wehrmacht,
sino que también quebró el aura de invulnerabilidad que la rodeaba desde 1939. Los soviéticos, conscientes de su victoria parcial, no se detenían. Stalin había aprendido una lección fundamental: el enemigo, por poderoso que fuera, podía ser vencido. No importaba el número de tanques ni los bombardeos, mientras el pueblo estuviera dispuesto a luchar, a resistir y a morir por cada centímetro de tierra. Moscú se convirtió en el símbolo de esa resistencia. La ciudad, que había sido amenazada con aniquilación, ahora seguía viva, palpitando, funcionando. Las fábricas seguían produciendo, los trenes seguían llegando, los ciudadanos seguían trabajando. Cada día que la ciudad se mantenía en pie era una bofetada a la maquinaria nazi. En el corazón de Europa, la noticia del fracaso alemán frente a Moscú se expandía lentamente. La censura en el Reich intentaba minimizar lo ocurrido, hablaba de repliegue estratégico o de dificultades climáticas, pero entre los soldados que regresaban heridos, entre las cartas que escapaban a la censura, entre los murmullos en las estaciones de tren, la verdad comenzaba a filtrarse. La guerra no era fácil. No era rápida. No estaba ganada. Y la Unión Soviética no iba a caer como Polonia, Francia o los Balcanes. Era un enemigo diferente, con una voluntad inquebrantable y con un aliado silencioso que ningún general alemán había podido vencer: el invierno ruso. Para muchos soldados alemanes, el trauma de Moscú marcaría el resto de la guerra. Aquel invierno se convirtió en un punto de quiebre. Los que sobrevivieron no lo olvidarían jamás. Habían visto a camaradas morir congelados, a oficiales llorar en la oscuridad, a hombres fuertes derrumbarse por el cansancio, el frío y la desesperanza. Habían sentido cómo sus armas se convertían en trozos de metal inútiles, cómo sus dedos se volvían negros por la escarcha, cómo la esperanza se extinguía con cada nevada. Habían aprendido, de la forma más cruel, que en Rusia, la guerra era diferente. Los soviéticos también pagaron un precio altísimo. Las bajas fueron enormes, las pérdidas materiales incalculables. Pero lo que no se perdió fue la voluntad de lucha. Moscú fue defendida por millones de personas, soldados, civiles, niños, ancianos. Todos aportaron. Todos resistieron. Y todos sabían que si Moscú caía, todo el país estaba en peligro. Esa certeza alimentó una tenacidad casi sobrenatural. A cada ataque alemán, respondían con más esfuerzo. A cada bombardeo, con más producción. A cada muerte, con más determinación. Moscú no solo era una ciudad. Era un símbolo. Un bastión. Una idea. Cuando los oficiales soviéticos inspeccionaban las posiciones abandonadas por los alemanes, encontraban diarios congelados, fotografías de familiares, cartas no enviadas. En muchos de esos textos, los soldados del Reich hablaban del frío, del hambre, del miedo. Algunos mostraban arrepentimiento, otros resignación. Muchos no entendían por qué estaban allí, tan lejos de casa, enfrentando un enemigo que no se rendía, en un lugar donde la tierra misma parecía odiarlos. Para los soviéticos, esas palabras eran prueba de que el enemigo podía ser quebrado. No con un solo golpe, sino con 1000 heridas. No con una batalla, sino con resistencia continua, con sufrimiento compartido, con unidad nacional. El invierno de 1941 a 1942 se convirtió en un punto de inflexión. La Operación Barbarroja había fracasado en su objetivo principal. Moscú no fue tomada. El Ejército Rojo no fue destruido. Y la guerra relámpago, esa táctica tan eficaz en Europa Occidental, se desvaneció entre la nieve de Rusia. A partir de ese momento, el conflicto se transformó en una guerra de desgaste, una lucha larga, costosa, agotadora, donde la moral, la producción, la logística y el clima jugarían roles tan importantes como los tanques y los cañones. Los altos mandos alemanes, aunque aún confiaban en poder recuperar la iniciativa en primavera, sabían que algo había cambiado. Ya no subestimaban al Ejército Rojo. Ya no creían que la guerra terminaría pronto. Ya no hablaban de victoria total, sino de contención, de reorganización, de supervivencia. El invierno les había enseñado una lección que generaciones de invasores habían aprendido antes. En Rusia, la geografía es un arma, y el clima, un soldado invencible. Para los soviéticos, la victoria en Moscú no significaba el fin de la guerra, pero sí el principio de una nueva fase. Era la primera vez desde el inicio del conflicto que lograban una victoria estratégica de tal magnitud.
Y lo habían hecho frente al enemigo más temido de Europa, en condiciones extremas, con medios limitados, pero con una convicción absoluta. A partir de entonces, cada ciudad, cada río, cada bosque se convertiría en un nuevo Moscú. Un lugar donde resistir. Un lugar donde luchar. Un lugar donde el enemigo pagaría caro cada paso. Con la llegada de la primavera, el hielo comenzó a retirarse y los primeros brotes verdes asomaban tímidamente entre la tierra aún empapada de sangre y barro. El frente de Moscú, que había sido escenario de una de las batallas más determinantes del siglo, se mantenía firme bajo control soviético. La capital no solo había sobrevivido al cerco y al asalto, sino que había servido como punto de partida para una contraofensiva que marcó el principio del fin para las ambiciones de Hitler en el este. Sin embargo, el precio de aquella resistencia fue colosal. Los cementerios improvisados a las afueras de la ciudad crecieron sin cesar. Decenas de miles de tumbas marcadas apenas con tablones, otras sin identificación, todas cubiertas por la nieve o el barro, eran el testimonio silencioso de la magnitud del sacrificio. Las calles de Moscú todavía mostraban cicatrices, edificios semidestruidos, ventanas cubiertas con madera, postes caídos, pero la vida volvía poco a poco. Los ciudadanos reconstruían. Las escuelas reabrían. Las fábricas retomaban su ritmo. Las sirenas de ataque aún sonaban de vez en cuando, pero la ciudad ya no temía. Había demostrado al mundo que podía resistir lo imposible. En los meses siguientes, los comandantes soviéticos reevaluaron la situación general del frente oriental. Las pérdidas eran inmensas, pero las reservas humanas del país eran aún mayores. Stalin y sus generales sabían que la guerra sería larga, que los alemanes seguirían siendo peligrosos, pero Moscú había demostrado que el enemigo sangraba, que podía ser detenido, que podía ser vencido. El símbolo de aquella resistencia fue reforzado constantemente por la propaganda estatal, que convirtió a los defensores de la ciudad en héroes eternos. Sus nombres eran grabados en monumentos, repetidos en escuelas, cantados en poemas. El invierno se había transformado en mito, y con él, la voluntad colectiva de un pueblo dispuesto a todo. Del otro lado del frente, en la Alemania nazi, las consecuencias también eran profundas. La confianza del alto mando se había visto afectada. Generales como Guderian y von Bock, que hasta entonces eran considerados pilares de la victoria, habían sido removidos o desacreditados. Hitler comenzaba a centralizar aún más las decisiones estratégicas, desconfiando incluso de sus oficiales más experimentados. La frustración se convertía en obstinación. Se planeaban nuevas ofensivas, como la que se lanzaría meses después en dirección al sur, hacia Stalingrado, pero el recuerdo de Moscú permanecía como una sombra oscura. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre en aquel invierno. Los soldados alemanes que lograron sobrevivir a la ofensiva de Moscú llevaban marcas indelebles. Algunos jamás se recuperarían físicamente. Otros, mentalmente quebrados, regresarían a casa como espectros de lo que fueron. El frío les había robado dedos, pies, amigos, esperanzas. Habían aprendido que la muerte no siempre llega por una bala, sino a veces por el simple hecho de dormir 5 minutos de más en una trinchera helada. El invierno ruso se había infiltrado en sus huesos, en sus recuerdos, en sus pesadillas. Era un enemigo al que no podían disparar, que no retrocedía, que no tenía rostro, pero que había sido más efectivo que cualquier división blindada del Ejército Rojo. En los archivos del alto mando alemán, los informes de la campaña eran cada vez más cautelosos. Ya no se hablaba de tomas rápidas o de colapsos inminentes del enemigo. Se hablaba de posiciones estáticas, de frentes endurecidos, de la necesidad de adaptar la guerra a una nueva realidad. Berlín comenzaba a preparar a su población para una guerra larga, pero sin mostrar debilidad. La maquinaria propagandística seguía funcionando, mostrando mapas favorables, discursos triunfalistas, pero la verdad corría entre los veteranos: la guerra en el este era un abismo. Para los soviéticos, la victoria en Moscú no significaba únicamente un triunfo militar. Era una afirmación de existencia. Era la negación de la derrota. Era la señal de que la patria no se rendiría jamás. El pueblo, endurecido por años de represión, por el hambre, por el miedo, había encontrado en esa lucha una razón para unirse. La bandera roja sobre el Kremlin seguía ondeando, no por casualidad, sino por decisión colectiva. Cada ciudadano había aportado algo.
Desde el soldado que resistió una trinchera helada durante semanas, hasta la niña que repartió pan entre los combatientes, todos habían sido parte de una épica humana. Y esa epopeya tenía un antagonista tan concreto como invisible, el invierno. Las temperaturas brutales, las tormentas, la escarcha en los rifles, el viento que cortaba la piel. El invierno fue más que un fenómeno natural. Fue un personaje de la guerra. Uno silencioso, implacable, imparcial. Golpeó a ambos bandos, pero solo uno estaba preparado para soportarlo. En Moscú, la nieve se convirtió en escudo, en trinchera, en tumba. Las estepas heladas fueron el muro que la Wehrmacht no pudo cruzar. Y en ese choque entre tecnología y naturaleza, entre arrogancia y resistencia, fue la tierra la que decidió. El mundo observó el desenlace con asombro. En Londres, en Washington, en París ocupada, la defensa de Moscú se convirtió en símbolo de esperanza. Si la capital soviética podía resistir, tal vez Europa también podría liberarse. Tal vez el nazismo no era invencible. Tal vez la sangre y el acero no bastaban para doblegar un pueblo. La batalla de Moscú cambió el rumbo de la guerra. No la terminó, pero trazó una línea clara en la historia del conflicto. A partir de ella, la iniciativa estratégica comenzó lentamente a pasar al lado soviético. Los años siguientes serían duros, sangrientos, devastadores, pero Moscú marcó el punto donde la Wehrmacht dejó de avanzar. Fue allí donde el reloj del Tercer Reich comenzó a contar hacia atrás. Donde el imperio de Hitler, por primera vez, sintió el frío de su propia caída. Y mientras la nieve se derretía y los árboles recuperaban su color, la historia quedaba escrita no solo en los libros, sino en cada rincón del frente, en cada aldea reconstruida, en cada corazón endurecido por el invierno. Moscú no cayó. Y con ella, no cayó la esperanza de millones. El invierno ruso no solo detuvo un ejército. Salvó una nación.